Lo siguiente que voy a hacer es, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5 para agarrar velocidad y simplemente leer algunos comentarios porque hay un temita que quedó por ahí y yo quisiera que tuviéramos un solo criterio como iglesia. Y pululan dos criterios y yo lo quiero unificar. Quiero decirle a usted qué es lo que pienso y de hecho qué es lo que veo al respecto de esta situación que hay aquí. Y luego nos gozamos, vemos el tema, el objetivo y vemos los últimos 4 versículos que son los que nos competen el día de hoy. ¿Sale? Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Primera cosa es que todo sumo sacerdote que se tomaba de los hombres era para hablar de los hombres a Dios. El profeta es de Dios a los hombres. El sumo sacerdote intercede de los hombres o es un mediador de los hombres a Dios, a favor de los hombres. Ok. Para que se muestre paciente, dice, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Aquí está un poquito del meollo de lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. No estamos hablando para que abra tumbas y busque resurrecciones de muertos. El sumo sacerdote tenía la función de presentar sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿Sí? ¿Es lo que dice? Ok. Cristo cumple con muchas otras cosas, pero ya nos habló de muchas. Nos habló de que es el que, por medio de quien Dios nos habla, el mediador más grande, más grande que los que entregaron la ley en las manos de Moisés, los ángeles. Ya nos habló de que es el verdadero reposo, no Josué, el verdadero hijo sobre la casa, no Moisés. ¿De acuerdo? Pero ahora el enfoque es el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? No te confundas porque si no, los empiezas a... Cristo cumple con todos. Los empezamos a mezclar y a confundir. Y aunque en todos Cristo cumple con todos, tenemos que definir cada uno por separado. Ok. Así que era la función, ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados, para que se muestre también paciente con los ignorantes y extraviados. Y de ahí extraímos, aunque no somos sumos sacerdotes, lo único que tengo que ver con un sumo sacerdote yo es que tengo cuerpo de papa, es todo. Pero de otra manera no somos así, pero el principio me queda perfecto. Nosotros que enseñamos la palabra de Dios debemos tener este espíritu, ser pacientes, puesto que nosotros también estamos rodeados de mucha debilidad. Siempre, bro. Y ponle una referencia ahí. Ponle REF, R-E-F 2 puntos, Gálatas 6, 1 al 3, ¿no? Para que lo leas en tu casa. Y por causa de esta debilidad, debías ofrecer el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, ¿no? Ofrendas por sus pecados, tanto por los de sí mismo como también por el pueblo. O sea, él también tenía que participar porque era participante de la misma debilidad. Y otro principio es que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así vemos que son todos los ministerios que Dios da, Dios los da, Dios llama, ¿no? La iglesia reconoce, pero es Dios el que llama. Muy bien. Así Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Y aquí viene la confusión. Como tú eres mi hijo, que aparece en el capítulo 1, yo te he engendrado hoy, tiene una relación directa a Romanos capítulo 1, cuando Dios le declara hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, empezamos a pensar que el sumo sacerdote pudiera ser un abridor de tumbas, un exhumador, para ver si hay resurrección. No, simplemente está hablando de que este sumo sacerdote es también hijo, ¿no? Y le dijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, no solamente eres hijo, pero eres sacerdote. Y sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Y aquí viene lo único que tenemos que dejar claro, ¿sí? Es un proceso primero. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios y ofrendas, Jesús se ofreció a sí mismo, es lo que dice el capítulo 1, ¿no? Que purificó nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿de acuerdo? Jesús es el sumo sacerdote que lleva la ofrenda y el sacrificio, pero Jesús es también el sacrificio, pero Jesús es también el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Y en el momento en que Dios lo declara para siempre, es cuando resucita de los muertos, es donde se añade el para siempre. Pero no es sacerdote, no es sumo sacerdote porque resucitó, es sumo sacerdote para ofrecer ofrendas y sacrificios, ¿de acuerdo? Ahora, resucitó, pues porque primero murió,
Y es de lo que va a hablar aquí, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y a la pregunta, oye, Jesús, Lucas capítulo 22, oraba en el Getsemaní, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y algunos piensan que pues fue a la cruz y como que Dios no lo oyó. No, sí Dios lo oyó, porque lo que él pedía es no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue oído realmente a causa de su temor reverente y le fue concedido el más grande de todos los privilegios, glorificar al Padre en la cruz. ¿De acuerdo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otro principio que vemos aquí, que murió Cristo como hombre. Si hubiera sido Dios, no habría nada que aprender, pero el Hijo de Dios se le llama así por cuanto participó de carne y sangre. Por eso previamente dice en el versículo 17, en los días de su carne. En los días de su carne era 100% hombre. Cristo no murió como Dios, murió como hombre. Yo sé que para nosotros es difícil de entender cómo opera este rollo, porque estamos sujetos a una mente de 100 watts, ¿de acuerdo? Pero la palabra de Dios no considera tu mente de 100 watts, considera simplemente declaraciones para que las recibas por la fe. Por la fe, las recibas y las creas. Cristo era 100%, murió como Dios, murió como hombre, perdón. Por eso aprendió la obediencia. Ahora, por lo que padeció, varón de dolores, experimentado en quebranto. Un piloto experimentado es aquel que tiene miles de horas volando. Y cuando la Biblia dice experimentado en quebranto, Jesús tuvo miles de horas en quebranto. ¿Cuántas veces fue rechazado? ¿Cuántas veces quiso ser apedreado? ¿Cuántas veces se burlaron de él? ¿Cuántas veces fue... ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿No? Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte del Señor, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, sin hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos, etcétera. Todo este tipo de padecimientos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿dónde cree usted que fue perfeccionado en la obediencia? ¿Cuál fue la prueba que perfeccionó su obediencia? La cruz del Calvario. Por eso se entregó a sí mismo en su función de sumo sacerdote. Está hablando de padecimiento, de perfección en la obediencia a la cruz del Calvario. Y claro, lo que viene es parte de todo el plan de redención. Dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y esto me encanta porque la salvación es eterna. Una vez que la tienes, no se pierde, es eterna. Pero tú y yo, según el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que estar buscando las verificaciones de que es eterna. Si es eterna, desde el momento que la recibes, permanecerás todos los días hasta el fin. Y ahí podrás tú darte cuenta que has recibido una salvación eterna. Ahora, dice que es para los del linaje de Abraham, para todos. Todo aquel que le obedezca, bro. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. Todo aquel que obedezca a la fe y reciba y se ciña y entregue su vida a Cristo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Ok, es eterna y es para todos los que le obedecen. Y entonces, parte final de todo, de 33 años de padecimiento, muerte, sepultura, resurrección, es entonces la parte final, como dice aquí, y fue declarado por Dios. Claro que en la resurrección, en el mismo momento que lo declaró hijo, para mostrar sus credenciales, y lo declara sumo sacerdote para mostrar el poder de su intercesión eterna, ¿no? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec no lo vamos a tocar en este momento. Era un diferente orden al orden arónico o levítico que tenía caducidad, simplemente porque los sumos sacerdotes morían y se acababa el sumo sacerdocio. Este orden es diferente. Y las características de este orden la vamos a ver pronto. Pero primero vamos a recibir, como viene la palabra de Dios, la exhortación. Porque para que podamos entender la repercusión de este sacerdocio, primero tenemos que considerar lo que sigue. Ya que la repercusión y las características están en el capítulo 7, y esto es el capítulo 5, creo que el Espíritu Santo espera
para que consideremos lo que sigue. Por lo tanto, vamos a leerlo, ¿sale? Lo leemos. Dice, acerca de esto. ¿Qué crees que es esto? Acerca de esto. ¿Qué es esto? El orden de Melquisedec. ¿No? ¿De qué está hablando? Acerca del orden de Melquisedec, vamos a decirlo así, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero somos muy hablanchines y poco tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar un segundo. Señor, nos toca ver estos 4 versículos. Antes de que nos expliques lo difícil de explicar del sacerdocio de Melquisedec, que muchos inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición, antes de que nos lo expliques, necesitamos recibir esta exhortación, porque nos hemos hecho tardos para oír, porque hemos dejado el uso, y entonces no hemos ejercitado nuestros sentidos, Señor. Y necesitamos considerar esto para que cuando venga el tiempo de que nos enseñes en el capítulo 7 a qué la repercusión increíble del sacerdocio de Melquisedec, por lo menos haya en nosotros una actitud humilde para escucharte. Señor, en este momento te pedimos que haya en nosotros una actitud mansa para recibir lo que es verdad a cada uno de nosotros y la consideremos para cambiar la actitud de cada uno de nosotros a fin de madurar y dejar de ser niños. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Por eso le hemos puesto a la reflexión de esta tarde, ejercitándonos. Yo le puse ejercitados en el Espíritu, pero vamos a cambiarlo cuando sea posible. David Godoy, tomando nota, ejercitándonos en el Espíritu. El objetivo, ejercitándonos en el Espíritu. Aprender el secreto. Hay un secreto. Te lo voy a decir. Al final de estos 4 versículos aparece el secreto. Aprender el secreto para ejercitar nuestros sentidos, entendiendo la necesidad que tenemos de madurar y discernir entre el bien y el mal. Oye, bro, primero tienes que entender que hay una necesidad. Necesitas madurar. Los niños son una cosa maravillosa, bro. Cuando tiene 3 meses, yo me acuerdo de mis chiquitos, cuando tenían 3 meses, me gustaba olerles la boca. Olía a lechita rico, les olía delicioso. ¿No es cierto? Pero cuando llegaron a la adolescencia, pura hormona de patas, hijo, ¿no? Y a mí, después de 2 predicaciones, ni te me acerques, tengo que meterme 3 holes. ¿De acuerdo? Esa es la verdad, ¿no? El sepulcrito abierto es nuestra garganta, lo dice la palabra de Dios en Romanos. Así que, mis hermanos, es lindo el niño y hasta le huele. Pero imagínate un cuate de 17 años que sigue siendo niño. Ya no es lindo. Ahora imagínate lo de 40 años. Ahora imagínate 50 años. Actuando como niño. El pastor no me saludó. El hermano Cuquita me vio feo. Iras, contiendas, disensiones. ¿No sois niños? Siempre peleándonos con otros. Siempre, no me gustó. Ay, ¿por qué voy a memorizar yo? ¿Por qué? Chale, bro. Y sí, y debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, sigues en esos rollos, bro. ¿Por qué me voy a pasar adelante? ¿Por qué? Por eso no entiendo. ¿Cómo te voy a explicar Melquisedec? Si ni siquiera quieres cambiar de actitud. Es lo que está diciendo, ¿no? Es de lo que se trata. Tengo mucho que decirte, dice el Espíritu Santo. Tengo mucho que compartirte acerca de tu herencia. Y la idea de esto es que aprendas a discernir entre el bien y el mal. Y no se digas, ¿soy yo? Es que aprendas a discernir entre el bien y el mal y no sigas tropezando con la misma piedra. Para que dejes de ser un chimuelo que se ha pegado tantas veces y no entiende cómo dejar de tropezar. Hay un secreto que te quiero enseñar, dice el Señor, para que ya no seas niño. Ningún problema con los niños, amamos a los niños. De los niños es el reino de los cielos, pero llega el momento en que el niño necesita aprender a madurar, ¿no? Porque cuando ya es grande no se ve bonito con actitudes de niños, se ve ridículo,
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y la razón de la dificultad de explicártelo, dice el Señor, es porque nos hemos hecho tardos para oír. Me encanta, bro. Porque nuestro primer módulo del discipulado de Sembrados en Buena Tierra es aprendiendo a ser un discípulo. Y la primera clase es aprendiendo a oír. ¿Cómo? ¿Con qué órgano? Vuelvo a preguntarles. ¿Con qué órgano del cuerpo se escucha espiritualmente? Con el corazón. Contrito, humillado, pobre, mirada baja. Llegó el fariseo corriendo hasta el altar. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Míralo, es un traidor a la patria. Los publicanos solían trabajar para los romanos siendo judíos, cobrándoles impuestos a los judíos y participando de ellos. Eran como la escoria de la sociedad. Te doy gracias, yo soy un fariseo, intérprete de la ley, que no soy como ese publicano. Yo doy diezmos de todo. Señor, guardo todas las fiestas, los shabbats, todo. Dice la palabra de Dios que el publicano ni siquiera se atrevió a acercarse a la sinagoga, sino que quedándose lejos, en lugar de levantar la cara como el fariseo en su orgullo, la bajaba, bro, y se golpeaba el pecho y le decía: Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, sumo sacerdote, presenta la ofrenda y el sacrificio de ti mismo por mí, porque soy pecador. Jesús dijo: de cierto les digo que ese hombre, el publicano, descendió a su casa justificado y el fariseo no. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, gracias por los que se pasaron adelante. Sé que tienes hambre, por eso me conmoví. Vi sus caritas y los conozco a muchos de ustedes. Sé que tienes hambre. Sé que estás humillado. Y no sabes que Dios es el que te está pasando y te está cambiando tu actitud con pequeños detalles para poderte saciar de su misericordia. Así que, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuanto la condición del corazón necesaria para escuchar la palabra, no la tienes. Te ha hablado tanto el Señor. Arrepiéntete, bro. Confiésame tus pecados. No digas que no tienes pecados. Ay, pues yo soy ser humano, todos lo hacen. No me vengas con eso, bro. No, sí, soy malo, soy malo. Sí, pero no quiero que me digas que eres malo, que eres pecador. Quiero que me digas tus pecados. En singular cada uno, bro. Porque tengo que curar todos, ¿no? Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y librarte de toda, o limpiarte de toda maldad, ¿no, bro? Pero te has hecho tardo para oír esto. Esos son los rudimentos de la leche. Y no hay nada de malo con la leche. Los adultos pueden seguir participando de la leche. Yo no creo que tiene nada que ver. No es la leche contra el alimento sólido, no. Pero la leche ya debes aprender a abrir el refri y agarrar el litro y servírtela en un vaso, bro, ¿no? Lo malo es que yo todavía tenga que agarrar el biberón y ponértela, bro. Eso es lo que está mal. O sea, no es que el adulto o el maestro ya no participe de la leche, ¿no? Pero ya debería servírsela a él mismo todos los días, aplicársela todos los días. Ya sé cómo levantarme en la mañana, prepararme en la noche. El Señor me dijo en Éxodo 34, te recuerdo, me dijo el Señor: prepárate para mañana. Le dijo el Señor a Moisés: las tablas que rompiste te las voy a volver a dictar, te las voy a volver a dar. Ahora, prepárate mañana y alisa las tablas. ¿Te acuerdas? O sea, agarra tu cuadernito, tu pluma en la noche, tu tacita de café y prepárate. Porque si no, a la mañana siguiente te levantas en el afán de este siglo, el engaño y las riquezas, y se te olvidó tu devocional. Y entonces nunca vas a madurar. ¿Me entiendes? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tienes esta actitud delante de Dios de prepararte para mañana, de entusiasmo, entonces, perdónenme, ya, ahí está. Así que nos hemos hecho tardos para oír. Tardo para oír es tardo para desarrollar una condición de pobreza espiritual. ¿Ok? Se oye con el corazón. Te has hecho tardo, has dejado pasar una y otra vez el hecho que te diga el Señor que el problema no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu suegro, no es tu suegra, eres tú. Prepárate tú. El problema está en ti. Pero es que mi suegro, tú, llénate de Cristo, bro. Él es el que lo llena todo en todos. Si tu cónyuge
¿G? ¿Estoy bien? Si tu cónyuge no está viniendo, no está yendo a la cena, no le importa, en lugar de estar tratando de darle las perlas a los cerdos, mejor tú solita empieza a caminar con el Señor. Disponte, ok, cuentas conmigo, mi rey, todos los días, sí, bien, pero el miércoles yo voy a mi célula. Tengo un amor más grande que tú. Tengo un Señor por encima de ti. Los domingos voy a mi iglesia, bro. Hazle como quieras, bro. Voy a encontrar mi función como miembro del cuerpo de Cristo. Y tú te puedes seguir quedando a ver el fútbol, lo que tú quieras, bro. Para mí el vivir es Cristo. Yo no dependo de ti, ¿no? Yo dependo de mi Señor, ¿no? Y te doy el resto de la semana a ti, pero tengo el miércoles mi célula, bro. Y no me la vas a quitar, ¿no? Mi sujeción a ti es primero necesario sujetarse a Dios antes que a ti. Es lo que dice la Biblia. ¿Y dónde lo dice? En Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 4. Primero a Dios. Por encima de cualquier autoridad sobre mi vida está Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y cuando tú, mi reina, tú preciosa, empiezas a encontrar tu plenitud en el Señor, ya no vas deshojando margaritas toda la vida, bro. Yo te digo, Jesús sí te ama. Deja de deshojar más margaritas. Sí te ama, bro. Dio su vida por ti. No tienes por qué seguir deshojando más margaritas. Camina con el Señor, será llena, plena, y entonces, lejos de depender, tendrás mucho que dar. La luz de su gracia brillará en ti, y hasta tu marido dirá: hijo, me estoy quedando atrás. Es tu única oportunidad. Es tu única oportunidad. Ven y preséntate tú con un corazón pobre. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Es lo que te digo, vuelva a enseñar. Tú que eres maestro, enséñate a ti mismo. Ya no necesitas que los rudimentos te sean enseñados. ¿Cuáles son los rudimentos? Prepárate para mañana, ven por la mañana, ten tu devocional, ¿no? Ya, eso no tienes necesidad. Cristo murió por ti, Cristo vino en carne, Cristo resucitó, Cristo fue sepultado, bautízate, ¿no? Identifícate con Él. Esos son los rudimentos, pero eso ya te los deberías poder aplicar tú a ti mismo. No es que, y debemos seguir tomando esta leche siempre. No lo entiendes mal, pero debes aprender a abrir el refri, bro. Sacar tu vaso y echarte y ya tomártela tú. Es de lo que está hablando. Tenéis necesidad, ¿no? Dice, versículo 12, final, se os vuelva a enseñar. Pues ese es el problema, se te vuelva a dar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? No tiene nada de malo los primeros rudimentos, deberías enseñártelos tú a ti mismo, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Como los niños. Los niños disfrutan muy bien de la leche y en su pañalito muy bien. Pero a ver, un cuatro, ya cuando eres viejito te tomas leche y te da una diarrea espantosa. Ya no es tolerante. Ya mejor cómete un taco, bro, ¿no? No, es la verdad. Estoy aprendiendo. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿no? Y como va a hablar de Melquisedec, va a hablar de un intercesor de justicia y de paz. Qué chido que pone la palabra justicia, porque en el capítulo 7 habla de que primero justicia y después paz. Y va a hablar de Cristo en Melquisedec. Por eso trae esto. Se han hecho inexpertos en la palabra porque es niño. Primera de Corintios 3 del 1 al 4, vamos a repasarlo. Aunque sabemos ahora que lo más probable es que Pablo no escribió este libro, veamos cómo armoniza con la revelación dada por el Espíritu de Dios a Pablo. Primera de Corintios 3 del 1 al 4. Y habla Pablo a los corintios que eran una bola de niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora yo entiendo. No está feo el niño. Lo que pasa es que cuando el niño debiera ser grande y sigue siendo como niño, es un, ¿qué dice ahí? Carnal. Un cuate que vive en la carnota. Me dijo, mira cómo son los distintivos de la carne. Como a niños en Cristo. Un carnal, como si fueras un niño. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Sinónimo del niño al que se refiere. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, exactamente es como se portan los niños. Me dijo, me hizo,
en lugar de sufrir los agravios de perdonar, etcétera? ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Como andan los hombres de este siglo? ¿Como andan los que andan en la carne? Porque diciendo el uno, yo ciertamente, pues a mí me gusta cómo predica Heriberto, y a mí me gusta cómo predica Pablo, y Juan Carlos me dijo, ya, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? O sea, estas son las evidencias de una persona que no ha crecido. Ahora, ponme el objetivo un segundito, por favor. Es que puse una segunda parte en el objetivo. El objetivo, un segundito. Dice, entendiendo la necesidad que tenemos de madurar y discernir entre el bien y el mal. En lugar de que te dé una diarrea de no entender, ¿no? Tienes una necesidad ya, bro, de seguirte tropezando con tu misma niñez y lastimándote a ti mismo y lastimando a los que te rodean. Necesitas entender que tienes una necesidad espiritual de madurar. Volvamos. Dice, Leches es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza? Tengo una necesidad de madurar. Se ve muy ridículo y vergonzoso que siga siendo un niño espiritual. ¿Cómo maduro? ¿Listos? Dice, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Antes de que entiendas las maravillas del sacerdocio de Melquisedec. Para los que por el uso. ¿Cómo se alcanza la madurez? Practicando la fe. Cuando tú entiendes algo, lo practicas, ¿no? Es lo que dice primera de Juan 1 del 8 en adelante, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonar nuestra maldad. Si confesamos, ¿cómo dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y no practicamos la verdad. Practicar la verdad. El uso, bro. ¿Cuánto tiempo tienes aquí y jamás ni siquiera te interesa cuál es tu función? ¿Cuántas veces hemos hablado de que la iglesia verdadera que será salva irá con el Señor vestida de blanco gracias al poder del sumo sacerdote? Es una iglesia, es un organismo que tiene funciones. ¿Cuál es tu función? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es tu función? Tu función sería ser apto para enseñar y para aplicarte a ti mismo la leche, digerirla y el alimento sólido. Pero tienes tanto tiempo y por no usar lo poco que Dios te dijo. ¿No? Es mejor saber poco y vivir mucho que saber mucho y vivir poco. ¿No? Cuando Dios te va dando revelaciones chiquitas, úsalas. Ejercítalas. ¿No? Sirve, mi hermano. ¿Y cómo sirves? Pues a lo mejor perdonando para empezar, es los primeros rudimentos, ¿no? Pidiendo perdón, y ahí vas ganando territorio y al rato ya te encuentras participando en el Club Semilla, aunque no tienes hijos, y es una enorme bendición que te das cuenta que verdaderamente Dios ha hecho una obra en tu vida, que es palpable, que es evidenciable. El uso, cómo alcanzo la madurez, aplicando las revelaciones de la Escritura. Por eso hemos dicho que el método inductivo es, ¿o qué dice? ¿Qué dice la Biblia primero? ¿Qué te quiere decir? ¿Cómo se aplica? El uso es tan importante para alcanzar la madurez. Y no solamente es el uso importante para alcanzar la madurez, es a través del uso, del servicio, de la comunión con el cuerpo de Cristo, de la facilitación, de predicar la palabra, de hacer discípulos, de orar unos por otros, de sufrir los agravios unos de otros, de participar quizá económicamente unos con otros, etcétera, que se ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y dejas de tropezar. Y sigues tropezando, y sigues tropezando, y sigues abrumado, y sigues con tantas preguntas por causa de que no has usado las pocas revelaciones que Dios ha querido administrarte. Las revelaciones que eran leche, nunca las digeriste, pues mucho menos el alimento sólido, ¿no? Y cuando sigues siempre participando de la leche, ya no es un niño bonito de los cuales es el reino de los cielos. Ya es una persona totalmente atrofiada en el espíritu, ¿no? Y por eso empieza el escritor de Hebreos diciendo que acerca del sacerdocio de Melquisedec tiene mucho que decir y difícil de explicar, pero es difícil que lo entendamos hasta que recibamos
la verdad de que nos hemos hecho tardos para oír. Señor, danos un corazón humilde como el del publicano para oír tu palabra. Danos un corazón hambriento para que entonces podamos pasar de la leche al alimento sólido. Sepa yo tomarme la leche, pero también sepa yo disfrutar del alimento sólido. Y ese alimento sólido me va a enseñar a discernir entre el bien y el mal. Va a ejercitar mis sentidos, va a participar en cómo ejercito yo mis sentidos y cómo se va a evidenciar en el uso, ¿no? ¿Cuántas personas en lugar del uso son ilusos? ¿No? Vienen el domingo a la iglesia y son ilusos. Creo, me voy a ir al cielo. Eso es iluso, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro? En el uso, en la ejercitación de los sentidos, en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Pero ¿cómo empieza todo eso? Con un corazón dispuesto para oír, no con un corazón tardo para oír. Vamos a darle gracias a Dios. Esta semana no va a haber versículo a memorizar, ¿no? Pero la idea de eso es que nos pongamos al corriente. Les vamos a dar una semana de gracia. Nos vamos a dar una semana de gracia a todos para que nos pongamos al corriente. ¿Le entran? ¿La aprovechamos todos? ¿Sale? Nos ponemos al corriente. Servidores de célula, insten a tiempo y fuera de tiempo. Anímenlos a guardar la palabra de Dios. Es nuestra única esperanza. En el uso, pues usa tu mente para guardar la palabra de Dios. Usa tu corazón para recibirla, ¿no? En el uso. Así que esta semana no vamos a tener versículo a memorizar y los niños van a estar completando, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 3, porque a ellos nada más les pusimos, el 13, porque a ellos nada más les pusimos el 12, ¿no? El 9 del 5, porque nada más les habíamos puesto el 8, y así vamos a irlos llevando de la mano a tener el mismo nivel de memorización. Y aunque fueren viejos, no se apartarán de ella, ¿no? Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no nos permitas crujir los dientes. Ya nos enseñaste a no poner los ojos en nadie. Esta es tu palabra y nos hemos hecho tardos para oírla, Señor. Y por eso muchos de nosotros no podemos digerir el alimento sólido. Seguimos teniendo actitudes de niños, Señor. Y ya no está bonito porque ya es mucho tiempo, Señor. Y seguimos tropezando, no tenemos discernimiento entre el bien y el mal y no se nos pueden enseñar cosas que nos pueden ayudar a participar del alimento sólido a fin de enseñar a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. A que haya en nosotros un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado para poder oír espiritualmente tu palabra. Y una vez que la hayamos oído, produce todo tipo de esperanza, Señor, en nuestras vidas a través del uso y la ejercitación de nuestros sentidos. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.